Salmo 139, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias para leer parte de este capítulo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermano, qué bonito salmo de veras hermanos. Este salmo, hermanos, tiene muchas cosas que podemos nosotros aprender. Este salmo habla de varios atributos de Dios. Ahorita vamos a estarlos descubriendo, pero hermanos, ahí dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? El versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Y hermanos, las respuestas a estas preguntas pues son respuestas negativas, porque realmente no hay a dónde irnos del Espíritu de Dios, y no hay un lugar donde podamos escondernos de la presencia de Dios. Amén. Ese es el versículo de memoria esta mañana. Vamos a hacer nada más dos preguntas. Ahorita las vamos a explicar un poquito más, pero mire, es Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmos 139, 7. Otra vez, Salmos 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmos 139, una vez más, Salmos 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmos 139, 7. Yo creo que todos podemos aprender las dos preguntas. Amén, hermanos. Ahorita al final, si tenemos chance, le damos oportunidad de que usted lo diga individualmente. Pero es interesante meditar, hermanos, en esas dos preguntas, porque, hermanos, no hay a dónde irnos del Espíritu de Dios, y no hay dónde escondernos de la presencia de Dios. Este salmo, dice la introducción aquí, este salmo, el Salmo 139, está estructurado y dividido principalmente en 4 secciones o estrofas. Ahora, ¿por qué decimos estrofas? Porque este es un himno realmente, hermanos. Este es un himno que se cantaba, y no sé si actualmente lo canten en Israel, pero este era un himno, era un salmo para cantarlo.
Ahora, las 4 divisiones o secciones principales de las cuales nos habla este salmo es, por ejemplo, del versículo 1 al 6, encontramos la omnisciencia de Dios. ¿Alguien sabe qué es la omnisciencia de Dios? Que Dios todo lo sabe. Si usted quiere allí ponerle en sus propias letras que Dios todo lo sabe, ese es el significado de la palabra omnisciencia. Omnisciencia de Dios significa que Dios todo lo sabe. Ahí hay espacio para que usted le escriba, si usted gusta. La omnipresencia de Dios, ¿qué es? Que Dios está presente en todas partes, dice la hermana Brigitte. Dios está presente aquí en nuestra casa, en el trabajo, en Monterrey, en Guadalajara. Dios está presente en todo el mundo, en el universo. Esa es la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todas partes a la misma vez. ¿Ven? Si Él está presente aquí, no significa que Él no esté presente en China o que no esté presente en Ecuador. Dios está presente aquí, está presente en todas partes. La omnipotencia de Dios, hermanos, que Dios todo lo puede. Amén. Dios todo lo puede hacer. La Biblia dice que para Dios no hay cosa imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es fácil y posible. Del versículo 13 al 16 encontramos este atributo de Dios, la omnipotencia de Dios. Y luego al final, en los versículos 17 al 24, encontramos, hermanos, la admiración de David por lo que es Dios. Ahorita lo vamos a estar también leyendo eso. La admiración del rey David por lo que es Dios. A propósito, Dios también debería ser admirado por cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Nosotros deberíamos estar asombrados de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios es, de lo que Dios hace y cómo Dios nos trata, cómo Dios nos ama. Ahora, este salmo, hermanos, se distingue de otros salmos por demostrar el carácter y la personalidad de Dios. Ese es un distintivo del Salmo 139. Amén, hermanos. Este salmo, les repito, se distingue por demostrar el carácter y la personalidad de Dios. Dios inspira a David, porque David fue inspirado por Dios para escribir este salmo. Dios inspira a David a que escriba para que las generaciones venideras, en este caso contándonos también a nosotros, tengan o tengamos también la oportunidad de conocer a Dios más íntimamente, más de cerca, más allegados a Dios. Ahora, es maravilloso poder ver esto, cómo Dios, hermanos, quiere que le conozcamos realmente, que le conozcamos más íntimamente, más de cerca. Y eso es maravilloso porque a los seres humanos como nosotros nos cuesta o no nos gusta que nadie entre en cosas muy íntimas con nosotros, y eso muchas veces pasa para que la gente no descubra algo que nosotros hemos venido escondiendo con el paso del tiempo. Pero cuando hablamos de Dios, hermanos, Dios se complace en abrirse completamente al hombre como nosotros para que el hombre le podamos conocer. Pues Dios sabe que cuanto más el hombre le conozcamos a Él, cuanto más exploremos en amor hacia Él, explotará en amor hacia Él y le servirá como verdaderamente se sirve el Dios verdadero. Entonces el propósito de Dios en este salmo, que escribe a través del rey David, es para darse a conocer más a nosotros y decirnos más cómo es Él, para que nosotros le amemos más, le conozcamos más, le amemos más y por ende le sirvamos más. Amén. Ese es el plan de Dios. Ahora, dice, hermano, ¿para qué servir a Dios o por qué servir a Dios? Créame que le conviene. Me conviene, nos conviene aprender a servir a Dios más fielmente. Cuando usted y yo servimos a Dios más fielmente, hermanos, no hay pérdida, no hay forma de perder. Cuando servimos, mire, nuestra vida cristiana,
De hecho, nuestro crecimiento en el camino de Dios, nuestro crecimiento en la vida cristiana no tiene límites. Dios no ha puesto límites. Usted puede conocer a Dios cuanto más quiera conocerlo, hermano. Usted puede acercarse a Dios lo más que usted quiera acercarse a Dios. Eso nos va a ayudar a que nuestra vida cristiana no sea una vida cristiana mediocre. Una vez un hermano dijo: hermano, ¿qué significa la palabra mediocre? Pues que mediocre. No. No, eso no es, hermano. Ese no es el significado de la palabra mediocre. El significado de la palabra es, hermano, que apenitas, nada más apenitas, así como que por encimita nada más estamos sirviendo a Dios. No, esa es una vida cristiana con cierto grado de mediocridad. Debemos aprender a servir a Dios, hermano, fielmente, vivir cerca de Dios. Les repito, nadie pone los límites de servir a Dios sino nosotros mismos, hermanos. Nosotros somos los que ponemos los límites para servir a Dios. Hermana Belinda, su clase está ahí arriba. Aquí estamos puros adultos. No, aquí se puede quedar también, pero allá está su clase de jóvenes. Amén. Entonces, muy bien. Entonces, hermano, vamos a aprender a servir a Dios fielmente. Y les repito, y entre más conozcamos a Dios, más querremos servirle. Una persona, hermanos, que no quiere servir a Dios, la razón de por qué no quiere servir a Dios es que no ha conocido a Dios. No conoce. Mire, versículo 17, lo que dice aquí mismo. Verso 17 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Por qué razón, hermanos, vinieron a ser preciosos para David los pensamientos que Dios tenía? ¿Cómo es que David, hermanos, conoce los pensamientos de Dios? Porque David, hermano, había consagrado de tal manera su vida que, hermanos, ahora David podía conocer los pensamientos de Dios. Hermanos, ahora, ¿cómo podemos nosotros conocer los pensamientos de Dios? Gracias a Dios ya los tenemos aquí, hermanos, escritos. Aquí está lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que Dios opina, lo que Dios desea. Y además está lo que Dios pide de cada uno de nosotros, hermano. Nosotros no podemos decir: es que yo ignoro, yo no sé, yo no sabía, hermano. Hermano, somos ignorantes voluntarios. Porque si usted tuviera voluntad para leer su Biblia, usted sabría lo que Dios dice. Amén, hermano. Entonces, hermano, ese es como David viene a conocer los pensamientos de Dios, porque David tenía comunión con Dios, se conocían uno al otro. De hecho, David, hermanos, es el único hombre que ha tenido el título de un varón conforme al corazón de Dios. Se conocían tanto. David conocía lo que Dios pensaba, y lógicamente Dios conocía lo que David pensaba también. Podríamos concluir entonces con la conclusión, porque ahorita comenzamos con el estudio. Podríamos concluir entonces que la calidad de amor, la calidad de entrega, la calidad de servicio que manifestamos a Dios es en base a lo que sabemos o conocemos de lo que Él es. Fíjense, hermano, otra vez. Podríamos concluir entonces que la calidad de amor que manifestamos a Dios, la calidad de entrega que tenemos hacia Dios y la calidad de nuestro servicio que manifestamos a Dios es en base a lo que sabemos o conocemos de lo que Él es. Por eso, hermano, yo no me admiro cuando alguien, hermanos, no quiere ni venir a la iglesia. ¿Por qué no queremos venir a la iglesia? ¿Por qué cristianos? Ahora, usted sí vino esta mañana, pero ¿por qué cristianos no quieren ni asistir fielmente a la iglesia? Porque no conocen a Dios. ¿Por qué nos oponemos, hermano, a servir mejor a Dios? Y yo he conocido personas, mire, aquí en esta iglesia, aquí en esta iglesia, he conocido personas
que cuando se les exige, hermano, ¿por qué no enseña una clase escuela dominical? Ah, no, es que yo no sé. Bueno, ¿por qué no viene a todos los grupos? No, es que... Y comenzamos a patinar, hermano, pero realmente, hermano, la razón es que no hemos conocido cómo es Dios y lo que es Dios. Así que si le pudiéramos conocer mejor, que ese debe ser nuestro proyecto de vida, nuestro plan de vida, conocer mejor a Dios. Si le pudiéramos conocer mejor, le amaríamos más. Y si le llegáramos a conocer más, seguro que le serviríamos más y mejor. Amén. Eso es lo que dice el salmista. Dice, oh Jehová, versículo 1, 139, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son, ¿cómo, hermanos? Conocidos. Esa es la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, hermanos. Dios todo lo escudriña. Dios todo lo ve, hermano. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras pláticas, por más ocultas que sean. Dios las conoce, hermanos. Dios conoce lo que cantamos aún en el baño, hermanos. Lo que usted canta en el baño. Dios conoce, hermano. Oiga, nuestros más íntimos pensamientos. Dios ya ha escudriñado nuestro andar, nuestro trabajo, cómo hacemos nuestro trabajo de servicio a Él, y ha también escudriñado nuestro reposo, cómo nos gusta flojerear en las cosas de Dios. Dice, y todos mis caminos te son conocidos. Verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Wow, qué tremendo está eso. Es que nadie sabe, pastor, nadie supo. Así dijo el longe moco, ¿verdad? Nadie sabe, nadie supo. No es cierto, Dios sabe todas las cosas, hermanos. Dios conoce todo de nosotros. Por eso el punto número 1 dice, ¿qué dice el punto número 1 ahí en su estudio, hermano? El punto número 1, oh Jehová. Oh Jehová, tú me has examinado, versículo 1. Eso es tremendo. David sabía que Jehová ya lo había examinado de pies a cabeza. ¿Recuerda usted, hermano, cuando, sí, me imagino que sí lo recuerda, cuando David fue elegido rey? Fue ungido rey por el profeta Samuel. Va Samuel a la casa de Isaí, el papá de David, y Samuel pues llevaba la redoma del aceite ya para ungir al futuro rey de Israel en lugar del rey Saúl. Y Isaí manda llamar a sus hijos por mandato ahí estaba el sacerdote y profeta Samuel, y pasan todos los hijos de Isaí enfrente de Samuel, y Samuel dice, no es ninguno de estos. Había unos grandotes y fuertes y bien parecidos y jóvenes, y Samuel dice, no es ninguno de estos. Y hay una pregunta muy tremenda, y le dice el profeta Samuel a Isaí, dice, ¿ya son todos tus hijos? Dice, ¿no tienes más? Porque de estos Dios no ha escogido a nadie. Y dice Isaí, pues sí tengo uno, dice, el más pequeño, pero anda ya con las ovejas, allá anda. No, como diciendo Isaí, no creo que aquel sea, pues está delgadito, güerito, flaquito, chiquito, jovencito. No creo que él vaya a ser el rey de Israel. Le dice Samuel, pues tráelo. Dice, porque no nos vamos a sentar a la mesa antes de que él venga. Y cuando viene David, hermanos, y pasa enfrente de Samuel, Dios le dice a Samuel, levántate y úngelo.
Y luego hay una frase muy interesante ahí. Dice, porque Jehová no mira lo que el hombre ve. Jehová mira el corazón, hermano. Por eso David se atrevía a decir, dice, Jehová, tú me has examinado y conocido. Y cuando Dios examina a David, hermanos, para ver qué había en el corazón de David, con aquel aceite derramándose sobre la cabeza de David y todos sus hermanos y aún su papá mirando, ¿a poco David? ¿Sabe qué es lo que David estaba haciendo? David estaba haciendo una elección. Pero Dios estaba haciendo una elección en David. Y Dios estaba dando un like a la vida de David, al corazón de David. A Dios le agradaba lo que veía en el corazón de David. Y él fue elegido rey sobre el pueblo de Israel. Oh Jehová, tú me has examinado. David sabía lo que estaba diciendo. Pero luego sigue diciendo el versículo 2, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún está la palabra en mi boca, en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Qué bendición, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Pero aún así, sin que lo pueda comprender, Señor, estoy dispuesto a servirte y aún a dar mi vida por ti. Fue lo que hizo David con su existencia. Entregó completamente su vida en manos de Dios. No fue casualidad que Dios estuviera con David, hermanos. Muchas veces David, saliendo a la guerra, antes de ir a pelear con tal o cual ejército, David le preguntaba a Dios, Señor, debo de ir, me das permiso de ir. Y si Dios decía, adelante, ve, los he entregado en tu mano, etcétera, David se levantaba e iba y ganaba la victoria. Pero si Dios decía, no te muevas, no vayas, David no iba. De eso se trata, hermanos, cuando conocemos a Dios. Cuando conocemos a Dios, le hacemos caso a Dios. Cuando conocemos a Dios, obedecemos a Dios. Usted no me puede decir que usted ama a Dios tremendamente, porque Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Oh, pastor, yo amo a Dios. Usted no sabe cuánto ama a Dios. Esta mañana una señora ayer, una persona, no, pues que muy cristiana, no, que sí. Fuimos por ella para que venga a la iglesia. No quiso venir, no la encontramos simplemente. Hermano, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que no solamente debemos decir que amamos a Dios, debemos demostrar que amamos a Dios. Amén. ¿Y cómo se demuestra nuestro amor a Dios? En servicio, en guardar y en obedecer los mandamientos de Dios. Es como, hermano, la gente o usted mismo va a convencerse de que usted verdaderamente ama a Dios. Ama a Dios. Es que yo amo a Dios, ¿sí? Vamos a demostrarlo. ¿Están aquí, hermanos? No se han ido, ¿verdad? Ahora, dice una pregunta aquí en la primera pregunta de nuestro punto número 1. ¿Qué dice la pregunta, hermano? ¿Qué calificación cree usted que Dios le llegará a dar a usted si esta mañana le hace un examen? Interesante pregunta, hermano. Que esta mañana Dios nos hiciera o nos pusiera un examen en nuestra vida. Piénselo bien. Agarrando la escala del 1 al 10. Del 1 al 10, no vamos a exagerar, pero del 1 al 10, ¿qué calificación Dios nos daría de acuerdo a cómo es nuestro servicio a Él? Amén. Algunos sacaríamos un 5. Los odiados 5, ¿saben? De la escuela. Otros a lo mejor sacaríamos menos 10. Menos 10. No, ni el 5, no, menos 10.
Pero hermanos, ahora todos dicen, pastor, es que pues estamos en el mundo. Yo sé que estamos en el mundo, pero eso no es una excusa porque estamos en el mundo, pero Cristo nos ha dejado su Espíritu Santo para hacernos victoriosos y más que vencedores, hermano. Y de hecho somos más que vencedores en la Biblia por medio de aquel que nos amó. Ahora, un examen, vamos a suponer, examen de corazón. Tal vez usted dice, ¿y qué cosas examinaría Dios de mí? Pues yo creo, número uno, sería por nuestro corazón. Dios empezaría a examinar nuestro corazón. Amén. ¿Por qué el corazón? Bueno, Cristo dijo, bueno, que de la abundancia del corazón, número uno, habla la boca. Lo que traemos en el corazón es lo que expresamos por la boca. Si traemos rencor, vamos a ser rencorosos. Si traemos odio, vamos a odiar. Si traemos amargura, vamos a estar amargados y hablar amargadamente. ¿Qué es lo que Dios, sinceramente, esta mañana, hermano? Cada uno sabe, dijo un predicador, cada quien sabe lo que tiene en el morral. Pero hermanos, sinceramente, si Dios examinara nuestro corazón, ¿qué encontraría en nuestro corazón? ¿Qué clase de sentimientos y de pensamientos Dios hallaría en nuestro corazón? Engaño, crítica, burla. ¿Qué es lo que Dios hallaría ahí? Odio, rencor, ya dije eso. Tristeza, desconfianza. No sé, no, de veras, usted examínese a usted mismo porque yo no soy juez en primer lugar, pero eso es entre usted y Dios, nada más. Entre yo y Dios. Ahora, déjeme decirle algo, hermano. Dios conoce todo de nosotros, hermano. No hay nada que le podamos ocultar a Dios esta mañana. No hay nada, hermanos, nada. No se puede, hermano. Dice el versículo 7, el que aprendimos, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No hay forma de evadir, hermano, el escrutinio de Dios. A Dios no le podemos, número uno, mentir. A Dios no le podemos engañar. A Dios no le podemos ocultar nada. Miren, nosotros a veces somos buenos y a veces no, tampoco, ni para eso somos buenos. Para escondernos de las demás personas. A veces tenemos que abrir nuestro corazón y por eso a veces somos lastimados también, porque no escondemos nada. Si así lo hacemos delante de las personas, ahora imagínense, delante de Dios, menos se pueden esconder las cosas. Y no deberíamos querer, ni siquiera intentar. Esto aquí lo tengo bien guardadito, que nadie lo sepa. Dios ya lo sabe. Pero algo maravilloso, hermano, de eso es que Dios lo sabe, y si es algo que nos perjudica, Dios está dispuesto a ayudarnos, hermano. Dios no quiere que llevamos con ese sentimiento de culpa, con esa mentira, con ese autoengaño, con ese sufrimiento, como decimos, con esa espina clavada. Dios nos quiere ayudar, y eso es lo bonito de Dios, hermano. Que Dios no solamente descubre nuestro pecado, sino que aparte de eso nos da una solución al mismo. Antes de que usted se vaya de este lugar esta mañana, usted puede arreglar su vida con Dios, arreglar las cosas que se han quebrantado entre usted y Dios, porque Dios conoce todo, hermanos. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Ahora el versículo 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, dice, no lo puedo comprender. Y luego
vamos a nuestro segundo punto de nuestro estudio esta mañana, y es el versículo 7. Dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Está usted ahí? ¿A dónde me iré de tu presencia? Y luego se abre nuestra explicación de este versículo. Dice una palabra ahí, hermanos, ¿cuál es la palabra? Imposible. Imposible escondernos de la presencia de Dios, hermanos. Imposible. Imposible que el hombre pueda huir, y la mujer también. Imposible que el hombre y la mujer puedan escapar o esconderse de Dios. Hay un ejemplo, hermanos, en el profeta Jonás, y usted conoce la historia muy bien. Creo que el jueves también estábamos haciendo alusión a esa historia. Jonás capítulo 1, y vamos a leer un poquito de Jonás capítulo 1. No vamos a leer toda la historia porque se extiende a 4 capítulos, pero sí, mire cómo es imposible que el hombre pueda escapar de lo que Dios ya ha determinado hacer. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿para qué, hermanos? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de qué? Lejos, porque Jonás era ser humano igual que usted y que yo, y tal vez Jonás pensaba que podía hacerlo, como muchos de nosotros tal vez pensemos que podemos huir o podemos escondernos de la presencia de Jehová. Versículo Versículo 14, vamos a leer, vamos a brincar hasta el 14. Entonces se clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de Jonás, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová en gran temor, con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 2:10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. 3:1. Segunda oportunidad, segunda llamada. Dios, hermanos, se caracteriza por ser el Dios de las oportunidades. Amén. Para Dios no era imposible mandar por Jonás a un pez más pequeño, que para que pudiera tragar a Jonás tuviera que masticarlo o morderlo o fraccionarlo en pedazos. ¿Eso sería imposible para Dios, hermanos? No. Dios mandó por Jonás exactamente un pez que tragara a Jonás vivo. Dijo: captúramelo vivo. Captúralo vivo. Porque Dios, no había terminado con Jonás. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y hermano, medite aquí, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado por segunda vez? Cómo Dios ha pasado por alto nuestro error, nuestra falta, nuestro desacierto, nuestra ofensa. Y cómo Dios nos ha dado, hermanos, una segunda oportunidad. Levántate, versículo 2, y ve a Nínive.
Ya cuando Jonás había sido vomitado exactamente en las playas de Nínive, viene Jehová y le dice: ¿sabes qué? Yo te traje hasta acá, tú no viniste aquí por casualidad. Dice: ahora levántate y ve a la ciudad que te dije que fueras, y no quisiste. Y luego dice: en esa ciudad vas a proclamar el mensaje que yo te diré. Jonás entendió, lo cual deberíamos hacer todos nosotros esta mañana. Verso 3: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Amén. Muchas veces Dios va a utilizar una circunstancia adversa en nuestra vida, como una tormenta, como una lluvia de problemas, como un gran pez que nos trague, para que aprendamos a obedecer la palabra de Jehová, hermanos. Imposible que el hombre pueda huir o escapar o esconderse de Dios. Ya lo leíamos ahorita en Jonás. Vamos a aplicarlo. Nosotros, ¿alguien puede leer eso, hermano? Donde dice nosotros. Fíjese cómo dice aquí el texto, gracias, hermana. Dice: nosotros infantilmente. Eso a todos nos suena como un niño, como un infante, como un niño pequeño. Porque eso es lo que hacemos cuando pensamos que nos vamos a esconder de Dios. Hacemos cosas que no son morales, que no son correctas, pretendiéndonos esconder del hombre, sin darnos cuenta que a cada paso que damos hacia el pecado, por ejemplo, la presencia de Dios está ahí. La presencia de Dios no nos deja. Dios sabe dónde nos metemos. Dios sabe dónde nos escondemos. Pues ninguno de nosotros se expone cuando quiere hacer algo malo. Presumimos cuando hacemos algo bueno. Pero hermano, Dios sabe todas las cosas, hermanos. Y muchas veces, hermano, caemos en situaciones ridículas pensando que Dios no nos ve, que Dios no nos mira, que Dios no nos oye, y que nadie sabe. Hermano, Dios conoce todo de nosotros. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista. ¿Y dónde, hermano? ¿Dónde podemos escondernos? No se puede, hermanos. Es imposible. ¿Y a dónde huiré de tu presencia y a dónde me iré de tu espíritu? Dice el versículo 8: si subiere a los cielos, ahí estás tú. ¿Y qué dice el versículo 9? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahora, eso es lo bueno, hermano, de Dios también, que mire, cuando le fallamos no nos mata. Cuando usted le ha fallado a Dios, cuando yo le he fallado a Dios, porque hermanos, todos le fallamos a Dios, tenemos nuestras propias faltas, pero cuando le fallamos a Dios no nos mata. Merecemos que Dios nos retuerza el cuello y ya terminemos con... Pero Dios no lo hace, hermano. Dice: aún allí me guiará tu mano, versículo 10, y me asirá tu diestra. Versículo 11: si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Me está siguiendo, hermano? Es imposible, como decíamos al principio, que nos escondamos de Dios. Ahora, el versículo 13. ¿Alguien puede leer el versículo 13, por favor? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ajá. Te alabaré porque
Esa frase, mi alma lo sabe muy bien. Habla, hermanos, del profundo conocimiento que tenía David de Dios, de las cosas espirituales. Mi alma lo sabe muy bien. Estoy, dice David, convencido hasta el alma de que tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Fíjese desde dónde David fue conocido y desde dónde él comenzó a conocer a Dios. Dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Las personas, hermanos, que apoyan el aborto son asesinos. El otro día, por eso en una noticia, una señora, oiga, se atrevió a abortar a su hijo de 7 meses de gestación. La mayoría de mis hijos nacieron de 7 meses, hermanos. Este nació de 7 meses. Rogelio, nada más Isaac nació como de 12, pero de ahí, hermano, él nació de 7 meses, Rogelio nació de 7 meses, Daniel 8 meses. Hermano, 7 meses y provocarse un aborto. Wow. Es que el bebé no sabe, es que el bebé, hermano, desde el momento de que aquel corazón comienza a latir, hermano, hay vida, hermano, Dios pone ahí la vida, hermanos, y desde el vientre de nuestra madre. Ahora imagínense, hermano, que nuestra mamá hubiera tomado la decisión de abortarnos a nosotros. ¿No estaría usted triste? Yo sí. Hoy estoy bien contento con la vida que Dios me ha dado. Y qué bueno que mi mamá decidió darme a luz y cuidarme de bebé y tenerme. Y yo le agradezco eso a Dios toda la vida. Pero qué triste es. Dice el salmista, dice, tú formaste mis entrañas, todas mis vísceras, dice. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Habla otra vez del vientre de su madre. Dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión, fíjese bien desde dónde. Cuando era solamente un embrión, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso. Bueno, ahorita vamos a ver eso también, pero esta frase debería llamar nuestra atención. Mi alma lo sabe muy bien. Este pasaje, hermano, debería de leerlo cualquier madre que piense en algún momento de su vida someterse a un aborto. Cuando usted oiga que alguien está pensando hacer esa maldad, léale este pasaje. Léale ese pasaje de la Biblia. Bueno, Dios está en contra del aborto. ¿Sabe por qué? Porque el aborto es asesinato. Es asesinato. Se ha escrito y se comenta, yo no sé qué tan cierto será, hermanos, que muchos grandes hombres y mujeres que ahora son famosos o fueron famosos en su tiempo, en su momento, sus madres consideraron en abortarles. Por ejemplo, Beethoven. ¿Quién fue Beethoven? Un músico muy famoso. John Wesley, un predicador del evangelio. Mozart, creo que fue, ¿qué? Otro compositor y músico. ¿Quién sabe quién fue Chespirito, hermano? Todos sabemos, ¿verdad? También dicen, ahora esto no me consta ni está en la Biblia, pero que también él fue considerado como para abortarse. Pero hermanos, si eso fue así, qué bueno que no. Qué bueno que las mamás de estos personajes o estos hombres decidieron tenerlos. Amén. Y le repito, qué bueno también que nuestras mamás decidieron tenernos a nosotros, ¿verdad? Por aquí estamos y aunque la vida de repente nos da nuestros golpes, pero nos encanta, ¿verdad? Y seguimos adelante.
Ahora, tal vez todos tengamos una historia que alguien quiso que no se escribiera, pero Dios, hermanos, es grande. Y ahora Él es quien escribe cada capítulo de nuestras vidas. Por eso, hermanos, deberíamos desde este día en adelante, independientemente de cómo hayamos sufrido y batallado y querido escondernos de Dios, ¿por qué no empezamos este día, esta mañana, con una nueva relación con Dios? De conocer más a Dios, de vivir más para Dios y, hermanos, de consagrarnos más a Dios. Mire, algo, yo no creo en las casualidades, hermano. Yo no creo que las casualidades existan, como tampoco la buena suerte existe. Lo que yo creo es la voluntad de Dios, hermano. Esa sí existe, es real. Entonces, si Dios nos ha enviado el Evangelio a nosotros y de una forma o de otra hemos escuchado la palabra de Dios, hemos estado en la iglesia, hemos conocido la Biblia, hemos aprendido algunos himnos, hemos estado de cierta forma rodeados del cristianismo, de vivir de una vida para Dios, ¿por qué no comenzamos a tomar en serio este asunto? ¿Por qué no comenzamos a darle a nuestra vida cristiana y a nuestra relación con Dios la seriedad que esto amerita? La seriedad que esto requiere. Porque, hermanos, es un privilegio poder servir a Dios. Es un privilegio poder cantar a Dios. Es un privilegio poder vivir para Dios. Entonces, hagámoslo bien. Hagámoslo con inteligencia, hagámoslo con ánimo, hagámoslo con toda la habilidad que Dios nos dé, hermano. Y no juguemos con el cristianismo. Repetimos el versículo, hermanos, por favor. Es el Salmo 139, 7, dice, Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 7. Alguien que lo pueda o lo quiera decir, hermanos. De memoria. De memoria. Amén. Dios le bendiga, hermano Josué. ¿Quién más, hermanos? Obed. Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dios te bendijo. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más? Hermana Ángeles. Correcto, hermana. Muy bien. ¿Quién más? Dos preguntitas nada más. Dos preguntitas, hermana. Ajá, muy bien. Gracias, hermana Pilar. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más lo quiere decir? Yo sé que ya se lo aprendió porque son dos preguntas únicamente. Está más larga la referencia bíblica donde se encuentra que el mero texto, ¿verdad? ¿Quién más? Hermano. Correcto, gracias, hermano Luis. ¿Quién más lo quiere decir, hermano? ¿Quiere participar? Hermano Berardo. Muy bien, hermano, Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Hermana Adela. Correcto. ¿Quién más? ¿No? Hermano. Dios lo bendiga, hermano Enrique. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermana. ¿Quién más? ¿No? ¿Otro animado o animada por ahí que me lo diga? Hermana Nelly. ¿Alguien más?
Correcto, hermana. Dios le bendiga. Sí, está muy bien. Como que la palabra iré y huiré como que nos quieren confundir, ¿verdad? Pero no, son distintas. ¿Ok? Hermana Carmen. Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu presencia y a dónde me iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Ajá. ¿A dónde huiré de tu presencia? Ándele, lo que. Salmo 139:7. Ahora sí está correcto. Hermana Brigitte. Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Hermano Edgar. Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Ajá. Sí, hermano. ¿Quién más, hermanos? Dios le bendiga. Ahora sí, hermana. De tu presencia. Correcto. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Sí? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Quién más, hermanos? Hermano Javier. Correcto, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Hermano, si puedes cerrar un poquito la puerta. A ver quién. El que sea, hermano. Porque no, hombre, está en aturdidora esa música. ¿Alguien más? ¿No? Hermana Clara. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde y a dónde Huiré de tu presencia. otra vez? ¿A dónde me iré de tu presencia? No. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Bueno, ya se hizo bolas la hermana. Ok, ¿quién más, hermanos? Que no se haga bolas. Hermana Gela. Ok, Dios le bendiga, hermana. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más, hermanos? ¿No? ¿Nadie más? ¿Me lo puede decir? Pásenle más para acá, hermana Marta. Hermana Marta, Jaramillo, pásenle más para acá.